Palabra de vida. Del libro de Jeremías, capítulo 13, versículos 1 al 11. Esto me dijo el Señor: Ve, cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero no lo metas en agua. Me compré el cinturón según lo mandó el Señor, y me lo ceñí. El Señor me dirigió la palabra por segunda vez. Toma el cinturón que has comprado y que llevas ceñido. Ponte en marcha hacia el río Éufrates y lo escondes allí, entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había dicho el Señor. Tiempo después, me dijo el Señor: Vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé escoger allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces el Señor me habló así: Esto dice el Señor: Del mismo modo, consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comportan con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos, será como ese cinturón que no sirve para nada. Porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre, así hice yo que se ajustaran a mi casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza y mi honor. Pero no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor, e irritado, rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo: Les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos con un Dios que no es Dios, me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata los irritaré. Despreciaste al Dios que te engendró. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia hace memoria litúrgica de Marta, Marta de Betania, santa, amiga de Jesús junto con María y Lázaro, aquella mujer que se afanaba por servir a Jesús y que también le reclama cuando muere su hermano Lázaro. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa en este día. En la seguidilla de parábolas que nos presenta el famoso capítulo 13 de San Mateo, hoy aparecen 2 preciosas y cortas parábolas que nos hablan de cómo es la lógica de Dios, esto es, cómo es la manera de actuar de Dios en el mundo y en el corazón humano, a veces a través de maneras insospechadas y que desafían ciertamente nuestra lógica humana.
se nos habla de la parábola del grano de mostaza y de la levadura que es capaz de fermentar y transformar una gran masa de harina. Y descubrimos a partir de estas dos parábolas 3 enseñanzas eternas para cada uno de nosotros. La primera: Dios usualmente se sirve de instrumentos pobres, pequeños e insignificantes, si se quiere discretos, para realizar su obra de renovación de la humanidad. Cuando uno ve lo que es la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas en el mundo de las hortalizas, y cuando uno ve el poder transformador, fermentador de la pizca de levadura que cabe en la punta de una cuchara y es capaz de hacer subir el pan, la masa de harina cuando se hornea, descubrimos como lejos de la lógica de los hombres, que gustamos tanto de la espectacularidad, el boato, la imagen, la apariencia, deslumbrar a los demás, Dios, siguiendo una lógica totalmente contraria a la humana, se sirve de pequeños instrumentos para realizar su gran obra de transformación de la humanidad. Encontramos un segundo elemento, y es que Dios actúa precisamente en estos elementos que, aunque parecen insignificantes, tienen un gran poder interior. De hecho, la semilla de mostaza, en la insignificancia de su tamaño, es portadora de una nueva vida de tal tamaño, de tal envergadura, que hace un árbol, un arbusto nuevo, una nueva vida. Y lo mismo acontece con la pizca de levadura que se coloca en una masa de harina. Hoy encontramos en muchos hombres y mujeres de Dios una similitud. A veces parecen insignificantes, pequeños, frágiles ante la mirada humana, pero tienen en su corazón una fuerza interior que acaso muchos poderosos de esta tierra la quisieran poseer. En una tercera afirmación, reconocemos que estos instrumentos pobres que tienen gran fuerza de vida en su interior alcanzan grandes realizaciones. De hecho, el nuevo arbusto de mostaza es el más grande, el más alto de todos en el mundo de las hortalizas. Y reconocemos que solo el pan crece, se esponja, la masa de harina es fermentada por la acción de la levadura. Apliquemos estas realidades a nuestra vida y descubramos que hay 3 fuerzas que Dios usualmente utiliza en los hombres y mujeres que las poseen para hacer grandes transformaciones en la humanidad. Si pensamos en el amor, si pensamos en la fe, si pensamos en la humildad, en las 3 relaciones esenciales que todo ser humano tiene en la vida: amor o caridad frente a los demás, fe o confianza frente a Dios y humildad o sencillez frente a nosotros mismos, las 3 relaciones esenciales, descubrirás que el hombre o la mujer amoroso, confiado y humilde, aunque parece pequeño ante la mirada humana, tiene una gran fuerza en su corazón, y ese hombre o esa mujer amoroso, confiado en Dios y humilde de corazón es capaz de grandes transformaciones, de grandes renovaciones en su familia, en su empresa, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad. De hecho, a estas personas las hemos llamado santos, los que han vivido en grado heroico el amor, la fe, la esperanza en Dios, la humildad, la pequeñez de su corazón. El mundo que, por el contrario, frente al amor te habla de egoísmo, frente a la fe en Dios te habla solo de confianza desbordada y sin límites en ti mismo, y que en vez de humildad te habla de orgullo, de la autosuficiencia de la vida: yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo soy capaz de todo. El mundo muere con sus vanidades, y muchos grandes de esta tierra pasan su historia personal sin pena ni gloria. Por el contrario, algunos que nos parecían frágiles y pequeños han hecho historia
y han renovado la humanidad, y de qué manera. Señor, gracias por estas dos parábolas de la levadura, que es capaz de fermentar la masa de harina, y por la semilla de mostaza. Ayúdanos a tener sabiduría para vivir y a descubrir que no son los criterios de grandeza humana, de apariencia, de ostentación, de deslumbrar a los demás, lo que nos hace verdaderamente importantes y progresistas, sino que es la lógica de Dios, la del amor a los demás, la de la fe inquebrantable en Dios y la de la humildad de corazón frente a nosotros mismos, las tres grandes fuerzas de transformación de la vida, de la sociedad y de la historia del mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 grandes promesas de Dios para tu vida. La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor, que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué, capítulo 1, versículo 8.